Bendiciones, mis amados. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a su segmento Palabra, Oración y Milagros. Es un gusto, un privilegio nuevamente llegar en una edición más de este programa hasta sus hogares. Usted que nos sintoniza por el canal 106 de Dios TV Guatemala, de la empresa Telepalín, desde acá, desde el municipio de Palín, departamento de Escuintla, de la ciudad de Guatemala hasta las naciones, a través del Facebook Live de la página Dios TV Guatemala. Y yo, ministro Alfredo González, y somos el lugar de refugio. Le damos una cordial bienvenida y, como siempre, quiero pedirle que pueda usted compartir la transmisión, ¿sí? Nos haga ese favor, comparta la transmisión, por favor, que lleguemos a muchos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Le parece? Me echa la mano, vuélvase un evangelista conmigo, prediquemos juntos la palabra en esta hora, compartiendo las transmisiones. Y si usted lo está viendo en el YouTube también, a través de que ahí queda grabado, compártalo. Después de que la escuche, que la vea, compártalo. Amén. ¿Le parece? Muy bien, entonces puede enviar sus peticiones de oración, ahí está el número en pantalla, o usted que nos está viendo allá en el live, pues puede compartir, y aparte de eso, pues puede ahí escribirnos en la bandeja de mensajes. Ahí está por ahí la persona encargada que me va a remitirlo en su momento. Muy bien, ¿le parece? Ok, entonces iniciamos con el tema en esta hora, y hoy vamos a iniciar una nueva serie, y esta se llama Sendas Antiguas. Gloria a Jesús. Y para ello vamos a ir a Jeremías capítulo 6 verso 16. Jeremías 6 verso 16. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu a la luz de la palabra, y dice así: esto dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Santo Jesús. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que en esta hora seas tú el que obre. Que seas tú, Señor, el que hable a la vida de cada televidente, de todo aquel que nos esté sintonizando por cualquier medio hasta donde lleguemos en esta hora. Espíritu Santo, sé tú el maestro, el guía, el que venga y hable a nuestras vidas y haga esa conexión de tu espíritu al espíritu del que llegue ahora mismo la palabra, y que la palabra, que es espíritu, en esta hora penetre hasta el corazón, entre a la mente, entre hasta el alma del que esté sintonizando ahora, y abra su corazón para recibir su palabra y ser hacedor de la misma. Padre, muchas gracias. Me quito de este lugar y solamente que quede como un instrumento tuyo. Que sea tu palabra, Señor, la que salga por mi boca, y que todo lo que haga, Señor, sea para honrarte a ti, glorificar a Jesús, Señor, y exaltar tu precioso nombre a través de tu santo, bendito y precioso Espíritu de Dios. Señor, sana al que está enfermo, liberta al que necesita ser libre, libera, Señor, al cautivo en esta hora a través de tu palabra, a través, Señor, de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, Santo Jesús. ¿Sabe? En nuestro ministerio, bendito sea Dios, se ha estado moviendo espiritualmente cosa poderosísima. Dios ha estado haciendo cosa tremenda en nuestro remanente, porque, hermanos, somos poquitos. Ahorita estamos poquitos porque estamos formando bases. No hemos hecho bulla todavía, no hemos hecho anuncio, publicidad, porque estamos formando bases. Pero Dios nos ha visitado de una forma maravillosa. Y hace unos días el Señor se manifestó y nos habló de una situación muy fuerte, y se la quiero transmitir a usted. Y es ahí lo importante del porqué de este tema, de esta serie. Sabe, Dios nos habló de que el ser humano está en afán. El ser humano hoy está viviendo
unos tiempos de afán muy terribles. El que comer, el que vestir, el que beber, el trabajo, los negocios, la vida diaria, lo cotidiano. El ser humano está viviendo afanado. Y cuando hablaba al Padre con relación a nosotros como hijos de Dios, había algo ahí en el corazón del Padre, y había un dolor muy fuerte que lo expresaba y decía que su corazón está tan adolorido no solamente con la creación, sino que más que todo con sus hijos, aquellos que hemos decidido en su momento recibirle, que hemos dicho yo recibo a Jesús, que de alguna manera pues nos congregamos, que de alguna manera ejercemos algo en el reino. ¿Sabe? El corazón del Señor está triste porque también nosotros como hijos de Dios estamos viviendo tiempos de afán. Estamos afanados, hermano. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor hablaba con muy fuertemente y con tristeza y dolor en su corazón, y decía, porque quieren los beneficios, quieren las promesas, quieren las bendiciones, pero no quieren al quien las da. Y es una realidad. Yo he hecho esa denuncia acá para usted y para mí, que eso es una realidad, hermano. Hoy nosotros como creyentes queremos las bendiciones, queremos las añadiduras, queremos que Dios cumpla las promesas y todo, pero no lo queremos a Él. No lo queremos a Él, hermano. Y hay algo que estamos haciendo mal. En la serie anterior fue claro. Si hay algo que nosotros estamos haciendo mal, pero porque los pastores, nosotros los ministros los hemos enseñado mal, y usted también se ha dejado enseñar mal. Ahora, lo que hemos hecho es que apartarnos del amor de Dios, y al apartarse del amor de Dios nos ha provocado a que también le faltemos el respeto, perdamos el temor a Dios. Y si no hay amor y si no hay temor a Dios, entonces, hermano, estamos mal, estamos fritos, estamos crudos. Póngale usted el mote que usted quiera, pero es una realidad, mi amado. Queremos la papa pelada, pero no queremos pelar la papa. Entonces, hermano amado, en el corazón de Dios hay una tristeza por sus hijos, por su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos decía, vienen tiempos difíciles. Nadie se imagina lo duro y lo difícil de los tiempos que vienen. Nadie, hermano, se haya puesto a pensar, a imaginar de lo que viene. Año 2023 está profetizada una hambruna. Unos dicen que 7 años, otros dicen que 3 años, etcétera, 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 hermano. Pero al final no importa cuánto sea, si no estamos anclados a Dios, a su presencia, si no estamos sumergidos en su presencia, hermano, vamos a sufrir, va a sufrir, hermano. Vamos a sufrir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque solamente estamos viviendo afanados, angustiados, atribulados, desesperados, hermano. ¿Pero por qué? Hemos perdido la paz, hemos perdido, escuche, el entendimiento, y sobre todo el poder comprender que solamente en Dios estaremos seguros. Y esto era lo que decía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ánclense a Dios, ánclense en mi presencia. ¿Por qué razón? Porque solamente ahí yo les puedo proteger y les puedo dar seguridad. Y pegado a eso nos decía, mientras ustedes estén anclados a mí y pegados a mi voluntad, a mi presencia, a mi palabra, entonces, aunque vengan esos días malos o difíciles, wow, yo los cuidaré, yo los tendré protegidos, y sobre todo los voy a bendecir y los voy a prosperar en gran manera. Ustedes no verán lo que, no pasarán ni verán lo que viene para el mundo, porque Dios marcará diferencia. Pero eso es lo que no estamos entendiendo. Los pastores no estamos entendiendo para preparar a la gente, hermano. Mire, hoy hay un problema. Si la iglesia se va antes de la tribulación, o se va a la mitad de la tribulación, o se va al final de la tribulación, y todo porque vino un ingrato y salió lo que hay en su corazón, y empezó a salir una herejía, y entonces se volvió un conflicto que hoy lo que está haciendo es confundir a la gente, confundir a la iglesia, hermano.
Oiga, un periodista famoso aquí en la ciudad en la ciudad de Guatemala, que es pastor, y él dice: yo creo una cosa, pero le predica otra a la gente. Y digo yo, entonces o cree lo que él está, o cree lo que le dice a la gente. Pero oiga, hermano, esa es la confusión que está, y Jesús lo predijo. Ahora, ¿para qué? Para apartarnos de la verdad, apartarnos de Jesús y confundirnos. Y eso, confundirnos, va a hacer andar como la ola del mar. Es cosa tremenda, hermano, es cosa terrible. Pero no estamos poniendo atención a los tiempos, no estamos poniendo atención a la palabra escrita, a la profecía más segura que la palabra de Dios. No estamos poniendo atención, como que no nos interesara. Pero hermano, póngale atención, porque los días son difíciles, hermano. Entonces, ¿a quiénes de las tres posturas le creemos? ¿Que la iglesia se va antes de la tribulación, se va a media tribulación, o va a pasar la tribulación? ¿A cuál de las tres? Mire, hermano, yo le voy a decir algo: yo no me hago bolas. ¿Sabe por qué? Porque yo y la gente que el Señor me está entregando en mis manos y al que le puedo hablar, le digo: ¿sabes qué? A vos no le pongas atención si es antes, si es en medio o es al final. Porque si no estás bien, no importa en qué momento venga Jesús, no importa en qué momento sea la tribulación. ¿Por qué? Porque de todos modos te vas a quedar. O sea, no importa en qué tiempo venga, sino que lo que importa es: ¿estamos preparados o no? ¿Estás listo o no? Esa es la verdadera pregunta, y esa debería ser la verdadera preocupación. Pero de nosotros como pastores o ministros, es de preparar a la iglesia, es de preparar a las ovejas para ese encuentro glorioso, ya sea porque sea antes, intermedio o al final. Al final eso no importa. Lo que sabemos que está escrito, sí está escrito, pero lo que de verdad debería importarnos a nosotros como personas, como creyentes, como líderes, como ovejas, en cualquier postura, por cualquier posición, hermano, escuche, es estar preparados, es estar listos, no importando en qué tiempo sea, si sea antes, si sea intermedio o sea al final, porque eso es lo que importa. Ahora, por eso el Señor me ponía esta palabra. Y sabe, porque hay una necesidad imperativa. ¿Qué quiere decir? Urgente, necesario. Usted que me está escuchando, por favor, usted que me está viendo ahí, por favor, hay una necesidad imperante, urgente, necesaria, que usted escuche esta palabra y la tome y la empiece a vivir. Jeremías le lleva un mensaje fuerte. Está trayendo una palabra de sanción a Israel, de corrección a Israel. Pero le dice acá lo que Dios le pone en sus labios, y le dice en el verso 16, Jeremías 6:16. Esto dice el Señor. No lo dijo el hombre, lo dice el Señor, salió de la boca de Dios. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. La Valera dice: deténganse en el camino y miren las sendas antiguas. Ahora dice: miren a su alrededor. Esta es la traducción viviente. Pregunten por el camino antiguo, pregunten por las sendas antiguas. Pero me gustó esta versión porque escuche lo que dice: pregunten por el camino antiguo, por el camino verdadero, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda, o sea, por ese camino de verdad y justicia, y entonces encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Y así es como está la iglesia hoy. Así es como está mucho creyente hoy. El Señor le está marcando el camino, están escuchando palabra, pero como no va conforme sus intereses, no va conforme lo que ellos quieran, en su anhelo carnal, humano, material o lo que sea, hermano, no les interesa. No les interesa que les hablen de arrepentimiento, no les interesa que les hablen de perdón, no les interesa el hacer las paces, en hablar de que hay que volver al amor de Dios, a que hay que honrar a Dios con nuestros hechos, etcétera, etcétera. No nos interesa. Porque si no vemos algún beneficio, entonces no importa.
Le hemos creído más a los hombres, a las doctrinas de hombres y de demonios en las iglesias, en el materialismo, en el dinero, en lo económico, en lo financiero. Sí, en los castillos en el aire, los castillos en la nube, en baja al cielo, baja al reino, baja tu casa, baja tu terreno, baja tus finanzas, baja esto, baja lo otro. Pero ¿sabe qué? De tanto bajar, ya se le olvidó, o no nos enseñan que lo más importante no es que usted baje el reino, sino que usted entre al reino. Eso es lo más importante, mi amado del Señor. Porque ¿de qué le sirve a usted ganar todo el mundo? ¿De qué le sirve a usted tener casas en el mejor residencial, carros, motos, negocios? ¿De qué le sirve si al final usted se queda o pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿Ah? Y es una realidad, es una verdad. Pero eso no es lo que la gente quiere oír. Eso no es lo que usted quiere oír. Ya otra vez va con lo mismo. Sí, voy a ir con lo mismo hasta que alguien me entienda, hasta que alguien comprenda y alguien crea la palabra de verdad y empiece a vivir por ella y se salve. Se salve, hermano. Nos hemos vuelto necios, duros de corazón. Jeremías le da la palabra al pueblo, pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? Lo mismo que muchos de nosotros hoy decimos. No, ese no es el camino que queremos. No, esas no son las palabras que queremos oír. No, esa no es la profecía que yo quiero hoy escuchar o necesito escuchar. No, eso no es. Porque si no te habla de prosperidad, si no te habla de bendición, entonces no la aceptas, no la tomas. ¿Estás conmigo? Y es una verdad y es una realidad. Entonces Jeremías de parte del Señor le dice: hagan un alto en su vida. Y eso es lo que yo te digo hoy. Haz un alto en tu vida hoy, amado, por amor de Dios. Haz un alto en tu vida. Mira todo a tu alrededor. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué has hecho en tu vida hoy? ¿Qué no has hecho? Y dice el Señor: revísate, mírate en qué momento te perdiste, mira en qué momento te desviaste, mira en qué momento te engañaron o te dejaste engañar, mira en qué momento perdiste la brújula. ¿Ah? Mira en qué momento empezaste a dejar la presencia de Dios. Mira en qué momento el afán y la ansiedad empezó a separarte de Dios. Mira en qué momento dejaste de orar. Mira en qué momento ayunas y oras solamente por necesidad, porque estás interesado en que Dios te dé algo. ¿Ah? ¿En qué momento dejaste de buscar a Dios de todo tu corazón y de todo tu amor? ¿En qué momento te volviste un materialista? ¿O simplemente retrocediste y regresaste al mundo, a las tradiciones, al pecado? Y eso es lo que está diciendo acá Jeremías al pueblo. Hagan un alto en su vida. Hagan un alto hoy a su vida, por favor. Y miren en qué momento se perdieron, en qué momento se torcieron, en qué momento se dejaron engañar. Y vuélvanse otra vez al camino, vuélvanse otra vez a la verdad, vuélvanse otra vez a la palabra y al Espíritu, vuelvan otra vez a la relación con Dios. Métanse de nuevo al aposento, al lugar secreto. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver al camino de la verdad. En Apocalipsis 2, verso 2 en adelante, esto es lo que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso. Verso 2 dice, Apocalipsis 2:2: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia.
Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba a las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Verso 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra de ti. No me amas a mí y a las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Esta es la versión viviente. La Valera dice: una cosa tengo en contra de ti, y es que has dejado tu primer amor. Pero me pareció interesante esta, porque dice: tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, y ni se aman entre ustedes como al principio. Porque ese es la primera obra, la primera gran obra que Dios espera de nosotros. Cuando Él habla, regresa a las sendas antiguas. Párate en el camino y mira en qué momento me dejaste de amar. Mira en qué momento perdiste tu primer amor por mí. ¿En qué momento me dejaste a un lado? ¿En qué momento dejé de ser lo principal, el primer lugar en tu vida? ¿En qué momento? Y esa es la queja de Dios para este tiempo, también para nosotros. Fue la queja de Malaquías, pero también en la queja hoy de Alfredo González y de este programa, con el remanente o con la gente que dice que es creyente. ¿En dónde dejaste el amor a Dios? ¿En dónde dejamos nuestro primer amor a Dios? ¿Y en qué se puede evidenciar, hermano? Dice acá en esta versión: porque ya no me amas a mí, y tampoco ya no se aman entre ustedes como al principio. Hermano, dentro de la misma iglesia hay disensiones. Dentro de la misma iglesia, hermano, hay dificultades y hay problemas. Hay enemigos dentro de la misma casa del Señor, empezando entre pastores y entre las mismas ovejas en las iglesias. Pero decimos que amamos a Dios. Amar a Dios es decirlo tan fácil de diente a labio, pero en los hechos. Y ese es el reclamo de Dios. Esa es la queja de Dios para nosotros hoy. Dicen que me aman. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Dicen que me aman, pero tienes enemistades con tu vecino, con tu familia misma. Tienes enemistades con tu prójimo. Y esa es la queja del Señor contra los de Éfeso, contra la iglesia de Éfeso, pero también con la iglesia de este tiempo. Y dice acá el Señor: mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Yo no sé cómo fue su experiencia cuando usted recibió a Jesús en su vida, cuando usted lo conoció. Pero en mi caso, yo amaba la presencia de Dios. Yo amaba su palabra. Yo ayunaba, hermano. Yo iba a la iglesia, lloviera, tronara, relampagueaba, aún el agua me llegara a las rodillas, el lodo, hermano. Yo iba y no faltaba nunca a la iglesia. Pero hoy está lloviendo, ponemos peros. Hoy está briseando algo, ponemos peros. Para orar ponemos peros, para leer la Biblia ponemos peros, para buscar de Dios ponemos peros. ¿En qué momento se perdió el amor? ¿En qué momento nos enfriamos? Y dice el Señor: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a las primeras obras. Vuélvete al principio y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, entonces yo vendré, dice el Señor, y quitaré tu candelabro de su lugar entre todas las iglesias. Wow. ¿Y qué si ese candelabro es la vida eterna?
¿Qué pasaría si ese candelabro sería la salvación, hermano? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué pasaría si ese candelabro es su entrada a la presencia de Dios, a la gloria de Dios? Piénselo, pensémoslo, es necesario. Ahora, acá lo importante en lo que leemos en este pasaje de Apocalipsis, mire, aquí es claro. Dice el Señor: yo sé todo lo que haces. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Al hombre lo podemos engañar. A mi esposa yo la puedo engañar, ella me puede engañar a mí, a mis hijos también, y a mis hijos también me pueden engañar a mí. O como pastor yo lo puedo engañar a usted, pero también usted como oveja me puede engañar a mí. Pero hay alguien que no vamos a poder engañar, y es a Dios mismo y a nosotros mismos también. Entonces Jesús acá le habla al Espíritu de las iglesias, y lo primero que le dice a las 7 iglesias es: yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que ustedes hacen. Entonces, hermano, eso es serio. Eso es serio. Porque Dios sabe qué es lo que estás pensando en este momento. El Padre sabe lo que tú tienes en tu corazón. El Padre sabe qué hiciste y qué no hiciste, o qué dejaste de hacer. Si pecaste o no pecaste. Si tienes un pecado oculto. Si tienes enemistad con alguien. Si tienes una falta de perdón, si hay algo en tu corazón que te aleje de su presencia, Él lo sabe. O sea, en Dios no hay engaño, hermano. Dios no puede ser burlado. Él sabe en nuestro arduo trabajo en todo. Él sabe que tú te matas 8, 10, 12, hasta 14 horas de trabajo, pero también sabe que apenas a veces le dedicas 1 minuto, 2, 5, 10, así como muchas veces nada a Dios en su tiempo. Él lo conoce. Él sabe también de nuestra paciencia, si es que de verdad la tenemos. Él sabe que algunos hemos soportado a los malos. Él lo sabe. Él ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero también no solo a ellos, sino que también a nosotros. Él sabe si somos verdaderos o no, hermano. Si nuestra fe en Él es verdadera o es mentira. Él lo sabe también. Él sabe si hemos sufrido o no. Él lo sabe todo. Él sabe si hemos desmayado o hemos bajado los brazos o nos hemos puesto en pie y seguir. Hermano, Él lo sabe todo. Así que no lo podemos engañar. Si usted pretende engañar a Dios, el engañado es usted. Es usted, hermano, el único engañado. Ahora, después de esto, Dios vuelve a decir: pero hay algo que tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Ahora, vea esto. ¿Cómo es que primero empieza con halagos? Yo conozco tus obras, yo sé lo que has hecho, he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia, has reprendido a los malos, has desenmascarado a los apóstoles, pero tengo algo contra ti. Estás afanado. Hay afán en tu corazón, hay angustia, y eso no te hace verme, eso no te hace escucharme, mucho menos te hace buscarme. Sino que todo esto, el afán, la ansiedad, la angustia, el tormento, la deuda, la enfermedad, esa falta de relación con Dios, lo único que hace es separarte de Él. Y por ende es que no recibimos respuesta. Y por ende es que no sanamos. Por ende es que no salimos de las deudas. Por ende es que no fructifica nada de lo que hacemos y todo nos sale mal. Primero los halagó, pero después les dijo su queja. Dios también se queja de nosotros, hermano. Sí.
cuando somos testarudos y necios, cuando somos duros de corazón y somos desobedientes, cuando hay incredulidad, hermano, y no creemos en Dios de verdad, en su palabra. En Apocalipsis 2:5 dice: mira de dónde has caído y vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Ahora, recuerda de dónde has caído. ¿Qué significa esto? ¿Qué está hablando aquí Dios con nosotros? ¿Qué es lo que el Padre nos está recriminando? Recuerda de dónde has caído, de dónde hemos caído. Ahora, mire esto. Número 1, hemos caído de la gracia. Sí, hemos caído de la gracia porque nos hemos columpiado de la gracia de Dios. Gálatas 5:4, escuche lo que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué Pablo le dice a los de Galacia esto? ¿Por qué? Porque los de Galacia, los Gálatas, empezaron a regresar otra vez al judaísmo. O sea, conocieron a Jesús, se degustaron del Espíritu Santo, de la llenura, hablaron lenguas, Dios los llenó de dones. Pero cuando Pablo los volvió a visitar en este tiempo, se dio cuenta que muchos estaban regresando al judaísmo. Oh, ¿no será que lo mismo está pasando con nosotros? ¿No será que lo mismo, después de haber degustado una palabra, después de haber degustado las mieles del Espíritu de Dios, un milagro, una sanidad, algo de parte de Dios, y que hemos visto su mano de poder, pero hoy muchos estamos retrocediendo nuevamente del lugar de donde salimos? Porque nos separamos de Dios y ya no nos funcionan las cosas. Ya Dios no nos responde, ya no vemos un resultado de ir a la iglesia, de ir a adorar, de ir a sembrar o algo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal y eso ha retenido que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, es más fácil regresar, ¿verdad? Es más fácil volver como el perro al vómito. Es más fácil. Pero no sabemos que a través de eso estamos ofendiendo a Dios y nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Ahora, los de Gálatas, los Gálatas empezaron a regresar al judaísmo de donde salieron. Y muchos de nosotros, la iglesia de hoy se ha vuelto una iglesia mundana. Pero más que una iglesia mundana, nosotros los cristianos nos hemos vuelto mundanos. ¿Por qué? Porque hemos dado pasos atrás y hemos regresado de donde Dios, en su gracia, misericordia y amor, nos ha sacado, hermano, y todavía mostrándonos su poder. Pero nosotros hemos decidido dar pasos hacia atrás y volver nuevamente al mundo, a hacer las prácticas del mundo, a obrar en la carne. Nos hemos vuelto. No hemos quitado nuestra mirada de Egipto, no hemos quitado la mirada del mundo, hermano. Entonces eso nos ha separado de su gracia. Y recuérdense que la gracia es un regalo de Dios, es un don inmerecido. Pero cuando nosotros volteamos al mundo otra vez, cuando regresamos otra vez a las obras antiguas, regresamos otra vez a lo antiguo, al mundo otra vez, hermano, al lugar donde salimos, entonces estamos despreciando la gracia. Y es como que le dijéramos a Dios: ¿sabes qué, Señor? No me interesa, te la devuelvo, muchas gracias. En el mundo me va mejor. Ay. Sí. Es que en el mundo, Señor, me iba bien. En el mundo tenía dinero. En el mundo me iban bien en los negocios. En el mundo me caían mujeres. En el mundo tenía novias. En el mundo todos los hombres me hacían caso. Sí, todo era más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con tu alma? ¿Qué iba a pasar con tu alma? Y eso es lo que no entendemos, ¿sí? Número 2, hemos dejado de estar firmes. Si algo la iglesia de este tiempo, nosotros los cristianos hemos perdido la firmeza en el Señor, en su palabra, en su Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:17, escuche lo que dice. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Santo Dios.
Santo Jesús. Escuche lo que dice acá. Hermanos, dice el apóstol Pedro, guardaos, guárdense del error, guárdense de la mentira, del engaño, del materialismo, de la falsa prosperidad. Guárdense de las falsas promesas o de las doctrinas de hombres. Porque no vaya a ser que por estar escuchando a estos inicuos y sigan sus malas enseñanzas, ustedes dejen de estar firmes en Jesús, en la roca y en su palabra y en la presencia de Dios. Oiga, qué fuerte eso. Las malas enseñanzas de los ministros de Dios nos han hecho perder la firmeza en Dios, hermano. Escuchen. Y es una realidad y es una gran verdad. Las malas enseñanzas que nosotros les hemos enseñado como ministros, a manipularlos, y que ustedes quieran manipular a Dios también, nos han llevado a que a ser como las olas, de un lado para otro, sin rumbo y sin dirección. Hemos perdido la firmeza. Nuestra falta de relación, de comunión, de oración, de leer la Biblia, de ayunar de verdad, de congregarnos de verdad, escuche, nos ha hecho perder la firmeza en el Señor. ¿Sí? Si no hay una intimidad importante en la iglesia, no voy. Si no dan comida, no voy. Si no dan víveres, no voy. El perder la firmeza nos ha hecho ¿a qué? A movernos solo por interés o por necesidad. Porque es una realidad, hermano. Perdimos la firmeza. Perdimos la firmeza. Y aunque nuestros pies estén puestos sobre la roca, pero nos tambaleamos. Y muchos han quitado sus pies de la roca. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hermano, ¿usted cree que porque yo le enseño esto, yo soy perfecto delante del Señor? No, hermano. Yo soy un hombre como usted, común y corriente, con muchos defectos, pero también con muchos tributos de parte del Señor. Con debilidades, sí, debilidades humanas. Pero esa es la lucha diaria, hermano. Es la lucha diaria. Pero el apóstol Pedro dice: guárdense, cuídense. Pero el Padre nos dijo: ánclense a mí y guárdense en mi presencia, porque entonces ahí estaréis firmes y estaréis seguros. Pero perdimos la firmeza, perdimos la seguridad y la confianza en Dios. Hemos perdido la fe, se tambalea, porque lo hemos quitado de Dios y lo hemos puesto en los hombres, lo hemos puesto en un ministerio, lo hemos puesto aún en los dones, lo hemos puesto en algo que no es Dios. Y eso nos ha robado el estar firmes en el Señor. 3, hemos caído del aposento alto. Hemos dejado las enseñanzas apostólicas. Escucha lo que le estoy diciendo. Hoy en las iglesias no se miran ya los 5 ministerios, porque muchos lo rechazan. Muchos rechazan el ministerio apostólico. No necesariamente tiene que levantarse un apóstol, pero sí caminar en la doctrina de los apóstoles. Sí. Pero negamos la doctrina apostólica, negamos la profecía, negamos el ser maestro, negamos el ser evangelista, y le damos duro a los pastores. Hemos perdido, sí, la línea apostólica. No ponemos en práctica las cartas paulinas, las que escribió Judas, la que escribió Pedro, las que escribió Juan, la de Filemón, la del doctor Lucas, las de los Hechos de los Apóstoles. Hemos dejado de seguir la línea apostólica, la doctrina de Jesús, la doctrina de la iglesia, no la de hombres, sino la que Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo.
Hechos 29 dice: había un joven llamado Eutico. Este joven estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así le está pasando hoy a la iglesia, como le pasó a Eutico. Sí. Cuando dejamos de oír la palabra, cuando dejamos de oír la palabra verdadera, la doctrina de los apóstoles, ¿sabe qué pasa? La gente entra en sueño, un sueño espiritual, que por eso no le interesa la voz de Dios, no le interesa las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque están dormidos espiritualmente. Eutico, aunque estaba ahí donde Pablo estaba disertando la palabra, pero no estaba ahí, y se durmió y estaba en la ventana del tercer piso. Mire, ya habían casas de tercer nivel en aquel tiempo, y dice la escritura que se cayó y se murió. Se dio un trancazo que lo mató de una vez. ¿Ah? Qué golpazo se daría, ¿no? Y así le está pasando hoy a la iglesia. Escuche, la doctrina de hoy te tiene adormitado. La doctrina de hoy te hizo entrar en un sueño profundo llamado estupor, y crees que estás bien. Iglesias creen que están bien, pero están dormidos, están dormidas. No están discerniendo los tiempos, no están discerniendo el pecado, no están discerniendo realmente la obra del Espíritu Santo de Dios en la casa, en las iglesias, y están dormidos. Eutico se cayó y se mató por cabecear, porque fue abrazado por un espíritu de sueño y cayó. Y así hay muchos hoy que no solamente están adormecidos, sino que también ya cayeron y están muertos espiritualmente. Escuche lo que le estoy diciendo. Hemos dejado la práctica apostólica. El materialismo, la falsa prosperidad nos ha hecho caer en un sueño profundo. Sí, sí, hermano. El materialismo, el humanismo, la doctrina de la prosperidad, de la paternidad, nos ha adormecido de la verdad. Nos ha hecho caer en un sueño profundo, que nos ha hecho tener ojos pesados y oídos sordos a lo que Dios está hablando para nosotros este tiempo. Nos ha hecho morir a la verdad, a la doctrina apostólica, y estamos muertos espirituales. ¿Cuántos muertos espirituales hay, hermano? Empezando por los mismos pastores. Yo defiendo la sana doctrina, yo defiendo esto, yo defiendo el otro, pero ay, hermano, lo que estamos haciendo con esos debates es confundir a la gente, es confundir al pueblo. Entonces ya la gente ya no haya que creer. Y lo peor, que como estamos ignorantes espirituales, ¿por qué? Porque somos perezosos. El mismo adormecimiento nos hace perezosos, haraganes, para no abrir nuestra Biblia, para no leerla, para no doblar nuestras rodillas, para no ayunar, para no buscar de Dios de todo nuestro corazón, hermano. La siguiente cosa: hemos caído del ministerio. Sí. ¿A qué se refiere esto? Hechos 1:25. Echemos suertes, dijo, oremos, ayunemos, echemos suertes. ¿Para qué? Para que alguien tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuántos han perdido o han estancado su ministerio por la transgresión? Escuche, Judas perdió su ministerio. ¿Por qué razón? Porque estaba dormido. A pesar de que andaba con el maestro, nunca entendió, nunca abrió sus ojos espirituales para ver quién era Jesús. Aunque sabemos que era parte de un plan, pero tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero nunca. ¿Por qué? Porque estaba dormido, estaba en estupor, estaba realmente alejado de Jesús. Aunque anduviera y aunque durmiera a la par de él, que comiera a la par de él o con él. Y así hay muchos en la iglesia. Dejamos el servicio verdadero a Dios, de Dios. Muchos sirven hoy por un compromiso, por una responsabilidad, por una obligación nada más, pero ya no por amor, ya no por verdad, ya no por un servicio verdadero, real, original. A Dios ya no lo hacemos, hermano.
Nos volvimos transgresores por un privilegio. Sí, nos volvieron transgresores por un privilegio, porque diezmas mejor o porque das más, porque siempre colaboras. Entonces te dan un privilegio. ¿Por qué? Por conveniencia. Y muchos ejercen privilegio por conveniencia, por la fama, porque los miren, porque digan, ese hombre, esa mujer, por una posición. Hemos transgredido al ministerio, hermano. Y muchos ministros, pastores, hemos transgredido por el dinero, por el materialismo. Escuche, el ministerio que Dios nos entregó, de verdad, porque no lo ejercemos, hermano. No lo ejercemos porque solo miramos nuestra propia conveniencia y nos vale, no nos importa la de los demás. Y es una realidad. Es una realidad. Hemos transgredido y nos hemos comportado como Judas. Hemos vendido nuestro propio ministerio por 30 monedas de plata. Cuando tú predicas por dinero, tu ministerio y tu camino es igual al de Judas. Cuando tú sirves por una conveniencia, porque te miren, por fama, por culebrear, hermano, también tu destino es el mismo destino de Judas. Has transgredido, te vuelves un Esaú. Sí, vendes tu primogenitura, has vendido tu ministerio por un plato de lentejas, por un plato de frijoles o un plato de pollo, por comida, por algo social, por una conveniencia. Lo has transgredido, y destino final, si no te arrepientes, es el mismo de Judas. Alguien te va a relevar, alguien va a ocupar tu posición. Siguiente, hemos caído de la virginidad. Ay, tápese los oídos. No, destápese los oídos. Amós 5:2 dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿A qué se refiere con nuestra virginidad? Hemos perdido la pureza como iglesia. Hemos perdido la santidad como la novia del Hijo que está pronto a venir. Hemos manchado nuestras vestiduras, hermano. Caímos en prostitución. Sí, nos hemos prostituido como los antiguos. Hemos ido detrás de ídolos falsos. Escuche, tal vez no detrás de una procesión, otra vez no de un cuadro, de una imagen, pero sí de hombres que te han engañado, de hombres que te han manipulado, de hombres que se han aprovechado de ti nada más. Nos hemos prostituido a través de irnos atrás de Mamón, el dios del dinero y de las ganancias. Nos hemos prostituido porque todavía hay gente que practica lo oculto, brujería o hechicería, aún dentro de la iglesia, aún teniendo un privilegio. Nos hemos prostituido. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos y hemos adulterado y hemos fornicado, no solamente humanamente, sino que también espiritualmente. Cuando creemos en otros dioses y no en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros hacemos de nuestro dinero el Dios. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de Dios. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para venir y tardarnos todo lo que sea en el trabajo. Pero ya no vamos a la iglesia, ya nos congregamos porque venimos cansados. Venimos tan cansados que ya no, mejor el domingo voy. Mejor el domingo me congrego. De todos modos yo llevo mis diezmos. De todos modos yo llevo mis ofrendas. Estás prostituido. Eres un prostituto. Eres una prostituta. Sí, porque tu Dios se volvió tu trabajo. Tu Dios se volvió la empresa. Tu Dios se volvió tu negocio. Santo Dios. Y es una verdad. Es una realidad. Perdimos la pureza. Perdimos la santidad, hermano, porque no nos consagramos a Dios. Siguiente, hemos caído del entendimiento. Oseas 4:14, escuche lo que dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando ellas adulteren,
porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Qué significa esto, ministro? Cuando habla de que hemos caído del entendimiento, es porque caímos, la cambiamos por una ignorancia espiritual. Igualmente Oseas dijo: mi pueblo está padeciendo, se está muriendo por falta de conocimiento, por falta de entender la palabra, por falta de entender los tiempos, por falta de entender lo que Dios está hablando en este tiempo, hermano. Somos ignorantes espirituales. Pero ¿sabe qué? Le cuento algo. Esto es lo que dice la Escritura. Sus hijas van a fornicar, pero sus nueras van a adulterar. Pero dice aquí el escritor, dice: pero de ellas no es la culpa, ni de los hijos ni de las nueras no es la culpa, sino que la culpa es de los tatas, de nosotros los padres. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos los que les dimos mal ejemplo. Nosotros fuimos los que les enseñamos eso. Y entonces ellos son los paganos. Ellos son los que reciben la consecuencia de nuestros actos, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de lo que nosotros hemos hecho delante de Dios cuando le hemos dado la espalda y nos hemos prostituido. A eso se refiere. Nosotros los ministros, nosotros los pastores, póngase su título, somos los que hemos hecho ignorantes a la gente, espirituales. ¿Sabe por qué? Porque en vez de enseñarles las Escrituras, en vez de enseñarles que sin santidad nadie podrá ver a Dios, sí, y en vez de enseñarles que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que sus añadiduras vengan a nosotros, los hemos manipulado y les hemos enseñado mal. ¿Para qué? Para un beneficio propio, y no importando el estado en que ellos están o las consecuencias que tengan que pagar por su ignorancia. Nosotros hemos hecho a la gente ignorantes de la palabra y del Espíritu, porque no les hemos enseñado la palabra, sino que les hemos enseñado doctrinas de hombres, estatutos de hombres, religiosidad, legalismo. No cosas que de verdad los cambie y los transforme y los haga nuevas personas y los lleven al verdadero conocimiento de Jesús por la palabra y el Espíritu de Dios. Es cosa dura y es terrible, pero es una realidad, mi amado. Nosotros mismos, los pastores, estamos llevando a condenación a la iglesia, de que se queden y pasen la gran tribulación, si todavía bien les va. Pero también hemos llevado a muchos a que se aparten de Dios y que regresen a su vómito, por causa de que los hemos lastimado, los hemos herido y los hemos golpeado, poniéndole cargas que nosotros no llevamos, exigiéndoles cosas que ni siquiera nosotros hacemos primero, exprimiéndolos, decepcionándolos, quitándoles su lana. Y es una realidad, es una gran verdad. Ahora, hay una demanda de Dios. Sí, hermano, hay una demanda de Dios. ¿Y qué demanda es esa, ministro? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Eso le dijo a la iglesia de Éfeso. Mira hasta dónde has caído. Yo te digo hoy, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, entonces removeré tu corona. No vaya a ser que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Y eso no es meterle miedo, es una verdad. Y aquí está escrito. Lean las 7 iglesias lo que el Padre le dijo a los espíritus de la iglesia, a nosotros para este tiempo, mi hermano. Si no hay arrepentimiento, hermano, si no hay arrepentimiento, entonces hay condenación. Lo que nos espera es una condenación eterna, nada más. Lo primero de lo que nos tenemos que arrepentir son de las obras muertas. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Escuche, una obra muerta es todo aquello que su centro no tiene que ver con Jesús, con Dios o la obra. Una obra muerta es aquella que solamente hacemos por conveniencia, por un interés o por encontrar algo positivo o algo que nos convenga a nosotros recibir.
La mayoría de veces es por manipulación nada más. Yo te doy si tú me das. Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si tú me das, yo te prometo que te voy a dar. Señor, si tú esto, o sea, queremos... ¿Qué es lo que queremos? Manipular a Dios. Pero aparte de manipularlo, queremos hacer un trueque con Él. Obras muertas, hermano. Obras muertas. Hay muchos diezmadores que el diezmo es una obra muerta. Ofrendas, pactos, promesas de fe que son ofrendas muertas, pero son obras muertas. Pero también hay gente que predica y que ministra, pero también son obras muertas. ¿Por qué? Porque solo hablan, pero no viven lo que hablan. Es cosa seria. Tenemos que morir al pecado. Marcos 1:4 dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Primero arrepentimiento de qué? Del pecado. Ahora, ¿por qué del pecado? Porque el pecado es toda obra, es toda acción, es todo aquello que nos separa de Dios, y eso lo aborrece Dios. ¿Por qué lo aborrece Dios? Porque nos separa de Él. Nos separa de Él. Todo lo que nos separa de Dios se llama pecado. Si tú le dedicas más tiempo a tu trabajo que a Dios, estás en pecado. Si le dedicas más tiempo a tu negocio, escucha, a tu dinero, aún a tu familia, aún a tus hijos, más tiempo que a Dios, estás en pecado. Le dedicas más tiempo a la televisión, a las redes sociales, que a leer la Biblia, que a escuchar una palabra, estás en pecado. Le dedicas más tiempo al estar comiendo, a la gula, y no al ayunar, estás en pecado. Si no te congregas todo el tiempo que es necesario congregarte, y solamente te congregas por costumbre los fines de semana, estás en pecado. Si solamente buscas a Dios por necesidad, porque necesitas para que te dé de comer, porque necesitas que te haga un milagro, porque necesitas que te sane, no de verdad porque lo amas, no de verdad para adorarlo y bendecirlo, entrar a Él con acción de gracias, aún en medio de la situación que estás pasando, estás en pecado. Porque eso nos separa de Dios. El corazón contrito y humillado, Dios lo recibe, pero al orgulloso y al altivo, al que cree que pasan por él las cosas, que porque tiene dinero, porque tiene cosas materiales, o aún porque no tiene nada, porque hay pobres orgullosos, Dios te ve de lejos nada más. Y si estamos en pecado, también de lejos, porque eso es lo que nos separa de Él. Una muestra, un botón, Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado de la humanidad estaba sobre Él, que ni el Padre se pudo acercar, ni aguantó estar cerca de Él, por causa de la maldición y del pecado que estaba sobre Jesús en la cruz, en el madero. ¿De qué debemos arrepentirnos también? O sea, de cuál es la demanda de Dios para este tiempo. De dejar la inmoralidad, la impureza, escuchen, la sensualidad. Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad, hermano? La inmoralidad es cuando se le pierde el temor a Dios y se le pierde el respeto a Dios. ¿Y qué pasa cuando se pierde el temor a Dios y el respeto a Dios? Entonces perdemos los valores morales, éticos y sociales de todo ser humano. Cuando una persona pierde el temor a Dios, deja de ser una persona moral y ética. Perdemos los valores morales y éticos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a mentir, y decimos tanto una mentira tantas veces que al final para nosotros se vuelve una verdad. Empezamos a engañar, empezamos a robar, empezamos a estafar, adulteramos, fornicamos, practican el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución y todo aquello que sea, escuchen,
un pecado moral dentro de la sociedad. Está conmigo. Y hoy tenemos una iglesia inmoral, hermano. Desde la forma de vestir hasta la forma de caminar, hasta la forma de adorar, hasta en la forma en que nos subimos a los púlpitos, hasta en la forma de predicar. Sí, nos hemos vuelto adúlteros moralmente o espiritualmente, hermano. Hemos prostituido los altares, hemos metido al mundo, a la iglesia, a los altares. El adulterio está a la orden del día, no solo en el mundo, sino que también en la iglesia. Los hermanitos casándose con las hermanitas después de haber dejado a sus esposos o a sus esposas. Los jóvenes en fornicación, teniendo relaciones sexuales entre los jóvenes. Sí, tanto mujeres con hombres como hombres con hombres y mujeres con mujeres dentro de la iglesia. Sí, cuánto amanerado hay dentro de la iglesia. Y no soy homofóbico, no, todo lo contrario, hermano, es una denuncia. ¿Cuántos pastores o gente, líderes adultos tocando niños dentro de las escuelas dominicales? ¿Cuántos tocando niños? ¿Cuántos escribiendo mensajes sexuales por mensajes, por WhatsApp o por las redes? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántas personas hoy viendo pornografía en altas horas de la noche, a cualquier hora, cuando están momentos a solas? Predicadores, no predicadores, gente de la iglesia. ¿Cuánta gente inmoral hoy? Porque hay una iglesia inmoral, hermano. ¿Cuánta gente, pastores y líderes engañando a las ovejas para apropiarse de sus recursos? Y es algo que el Señor está reclamando acá. Segunda de Corintios 12:21 dice: temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad y su sensualidad que han practicado. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Tengo miedo que el Señor me recrimine, que muchos aquí en la iglesia de hoy, aunque estén dentro de la iglesia, sigan practicando lo que hacían en el mundo, porque no han cambiado. Y eso es lo que ha pasado y está pasando en la iglesia. Vivimos en una iglesia mundana, sí, parecida al mundo, solo que disfrazados con un nombre cristiano evangélico, o con un tacuche, con una blusa de manga larga, con una falda larga, con una corbata. De esa manera lo camuflamos, hermano, con una Biblia en el brazo. Ahora ya no se ve eso, con un disfraz de santidad. La demanda de Dios es: deja toda maldad, suelta la maldad. Hechos 20:23, hay un caso y dice: pero Pedro le respondió: tú y tu dinero se destruyan junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. ¿Cuántos hoy queriendo comprar el don de Dios, hermano? Pacta con el Señor, pacta por tu sanidad, pacta por la salvación de tu casa. Santo Dios, ese hombre, hasta náusea me dio, de verdad, hasta náusea dio. Pone el ejemplo de Job y dice: mire, Job todos los días presentaba holocaustos y sacrificios a Dios, decía, por aquello que habían pecado. Pero ¿sabe qué fue lo que más me dio tristeza? Que eso no se dieron cuenta ellos, ¿va? Que a pesar de que Job hizo tanto sacrificio por sus hijos todos los días, no le funcionó. No le funcionó. Porque cuando Dios le dio permiso a Satanás a tocar todo lo que tenía Job, ¿a quiénes fue lo primero que tocó? A sus hijos. ¿Y usted cree que los hijos de Job se salvaron? No se salvaron. No se salvaron. ¿Cómo los encontró el diablo? No estaban en gran pachanga, lea la escritura. Estaban en gran pachanga, en lujurias, chupando, ahí estaban. Cuando el enemigo llegó y hizo caer fuego, los destruyó y los mató. ¿Usted cree que se salvaron? Pero los holocaustos, dijo este hombre. Miren los holocaustos del justo Job, por sus hijos. No le funcionó. Porque no es eso no existe, no es mentira, es solo para sacar el dinero. Y después este hombre dice: miren, por eso todo aquel hombre que quiera protección sobre sus hijos, la salvación de sus hijos,
pacte por $2,000 para que sus hijos estén prosperados y estén cuidados por Dios. Mentira del diablo, eso no existe. Si bíblicamente los holocaustos, y eso que Job era justo, era recto, era intachable, pero no le sirvió los holocaustos que levantó todos los días por los hijos, porque al final fueron quitados. Y por eso fueron quitados, porque nunca iban a cambiar, porque eran inicuos, eran rebeldes, llenos de pecado y de maldad en su corazón. Lo tenían todo. ¿Se dan cuenta? Muchos se han querido comprar el favor de Dios, pero ¿sabe qué? Lo que han hecho es hacerle un favor al pastor, sí, dándole su dinero. Y usted chillando después, lamentándose porque no tiene, pero si se mete a deudas. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, ¿por qué? Nuestro corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, toma tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Me gusta esta versión en la Viviente. Mire cómo lo dice. Aquí declara por qué ese mago Simón no era digno aún de que hasta Dios tuviera misericordia de él. Porque dice, la versión Valera dice, en hieles de amargura te veo encarcelado. Pero esta dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. Preso pues. ¿Cuántos hermanitos y hermanitas hay así, hermano? Presos por la envidia, porque tiene, porque no tiene. Pero presos por el pecado, por la maldad en sus corazones. Mire lo que dice Ezequiel 18, 27 y 28. Por el contrario, si una persona malvada, escuche, por lo contrario, si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo les aseguro que vivirá, si es que reconoce su maldad y se aparta de ella. Ay, ay, ay. Mire, más claro. ¿Quiere que se lo diga más claro? Toda persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, yo les aseguro que vivirá. Y entonces, si es que reconoce su maldad y se aparte de ella, dice, mire, vivirá. Vivirá. Preciosa la palabra. Esto es para los que han querido comprar el favor, el don de Dios, mi hermano, con dinero, con mentiras, con engaños, con hipocresías, poniendo a los hermanos en contra de los hermanos por una posición. Y termino. Apártense de su mal camino. Biblia, Proverbios 4:26. Oiga lo que dice Proverbios 4:26 y 27. Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra. Aparta tu piel del mal. Ahí está la recomendación del proverbista. Pero mire lo que dice Proverbios 16:17. Escuche lo que dice ahora. El camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino también guardará ¿qué? Su alma, o sea, vivirá. Pero hay que apartarse del mal camino, hermano. Apartemos ya nuestros pies del mal camino. Volvamos a las sendas antiguas. Apártense de los homicidios y las hechicerías y los robos. Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni mucho menos de sus obras. Ahora, ¿de qué está hablando de esto? De las prácticas ocultas, de las brujerías y de todo aquello que se hace en las tinieblas. Amado de mi Señor,
Necesitamos hoy hacer un alto en nuestras vidas. Usted que se quedó todavía hasta el final, es necesario que hoy hagamos un alto en nuestras vidas por amor de Dios. Por amor a Dios, hermano. Reconozcamos de dónde hemos caído, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Si ha hecho bien, sígalo haciendo y crezca. Pero si ha hecho mal, hoy es necesario que se pare, haga un alto y empiece a meditar, a reconocer lo mal en el cual hemos estado, hemos permanecido. Empiece a escudriñar la doctrina que le enseñan en su iglesia. Empiece a leer la Biblia por amor de Dios. Empiece a buscar el rostro del Señor. Acérquese a Dios y escudriñe y pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿es cierto lo que ese hombre que está ahí en la televisión, es cierto lo que está hablando? Vaya a la Escritura y mire si es cierto lo que yo le estoy diciendo hoy. Vaya y vea si es cierto lo que la palabra le está hablando hoy. Y si descubre que es cierto, entonces aplíquela. Viva por ella. Enderece su caminar, enderece su vida. Pero necesita arrepentirse. Pero para poder arrepentirse necesita primero reconocer que se torció, que nos torcimos. Necesitamos enmendar, necesitamos reconocer, hermano. Si el Señor le exhibe el pecado, si el Señor le muestra su pecado, nunca va a ser para vergüenza. Pero a usted le da vergüenza. ¿Por qué razón? Porque lo tenía oculto. Y qué clavo se lo sacaron a luz, pero fue necesario. Y le puedo asegurar que se le fue sacado a luz, pero no fue por mala onda, no. ¿Sabe por qué fue? Porque tuvo que haber antes una seguidilla de palabras en donde Dios le estuvo hablando, en donde Dios le estuvo renarguyendo, y usted no quiso corregir. Entonces llega el momento, por bien suyo, para liberarlo, porque usted es propiedad de Él. Entonces lo tiene que exhibir. Pero ¿cuál es el propósito? Que usted lo reconozca y se arrepienta. No que agarre clavo, no que agarre pleito, no que se enoje con el pastor, o si se lo dijo el profeta o la profeta de la casa. No es para que se enoje. Si tiene razón, si usted sabe que tiene razón, no se enoje. Cíñase, sea hombrecito, sea mujer de Dios, cíñase la falda y reconozca su pecado. Reconozca lo mal que ha hecho. Reconozca que necesita volverse a Dios de verdad y encaminarse en la senda correcta. Porque si usted no lo reconoce, si usted quiere seguir en la misma línea, Jeremías dice, les dijo al pueblo: párense en los caminos, hagan un alto y busquen cuál es el camino donde puedan seguir en justicia y en rectitud, el camino de verdad. Y vuélvanse y arrepiéntanse, para que entonces les vaya bien y tengan vida. Pero ¿qué fue lo que dijo el pueblo? No, gracias, no nos interesa. Que no le valga, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted tenga vida y esperanza, y mientras usted respire, tiene una oportunidad. Porque si usted hoy se muere, o aparece el Hijo del Hombre en los cielos a traer a su iglesia, y si usted se queda, ya se lo cargó el payaso, ya se lo llevó la tristeza, hermano. Porque entonces usted va a experimentar si fue realidad o fue verdad o fue mentira lo que se le predicó, lo que se le enseñó y lo que se le estuvo insistiendo en cada programa, en cada espacio, hermano. Y no solo yo, sino que mucha gente más que el Señor nos ha usado para este tiempo. Pero eso queda en la conciencia de cada uno de nosotros. Quiero agradecer por este tiempo a Dios primeramente, y le pido al Padre que su espíritu sea a través de la palabra hoy, se vuelva espíritu y venga con un espíritu de convicción de pecado y nos confronte, pero también nos mueva y nos haga realmente renarguir en nuestro corazón, y que nos volvamos a Dios de verdad,
Por los que nos escribieron y nos llamaron, muchas gracias. Al llegar a casita yo voy a orar por ustedes. Les envío un audio y vamos a estar con mi esposa orando por sus necesidades. Le agradezco con todo mi corazón, de verdad. Seguimos con esta serie en el próximo programa. Así que por favor, medite y sea hacedor de la palabra. Si usted tiene alguna duda, puede escribirme, con mucho gusto se la resolvemos. Soy el ministro Alfredo González y recuerde, somos Palabra, Oración y Milagros. Y juntos hacemos el lugar de refugio, el refugio de las ovejas. Y somos remanente de Dios para este tiempo. Bendiciones a todos, abrazos y nos vemos a la próxima.